El protocolo FASE y el protocolo FASE extendido son dos protocolos pues, bastante importantes para nosotros en servicios de urgencias que, como su nombre lo indica, se deben hacer rápido y están enfocados en politraumatizados. Pero entonces vamos a arrancar con definiciones importantes porque quiero que entiendan por qué hacemos el ultrasonido y vamos a arrancar la charlita entonces. Tengo problemas con la conexión. Entonces voy a poner aquí el puntero. Y arranquemos con la primera definición, entonces, muchachos, ¿qué es el ultrasonido? ¿Cierto? Que es donde vamos a basar el estudio imagenológico de nuestro paciente. Entonces, debemos recordar dos cosas importantes, es que nosotros los humanos tenemos un espectro de audición entre los 20 hercios y los 20 kilohercios, y ahí es el espectro de sonido en esta frecuencia que vemos acá que logramos escuchar. Y el ultrasonido son sonidos que se generan a partir de los 20 kilohercios. Estamos hablando de 2 megahercios y 15, de 2 a 15 megahercios. Entonces eso va a hacer que haya una refracción del sonido, este se proyecte a las estructuras que queremos ver y por medio de un software lo veamos en la pantalla que queremos hacer el diagnóstico. ¿Cómo se generan las imágenes a través de la ecografía? Entonces, primero tenemos el transductor, ahorita lo vamos a ver con más especificaciones, donde vamos a tener que se genera un ultrasonido acá a través de unos cristales piezoeléctricos. Ese sonido se va a ver disipado a través de los tejidos del paciente y luego va a regresar a la máquina de ultrasonido donde se va a generar una imagen. Tenemos varias distribuciones importantes del sonido que son la dispersión, la refracción, la reflexión, la absorción y la transmisión, que eso de pronto en una nueva sesión podríamos hablar de principios básicos de ecografía, pero lo que quiero que recuerden mucho es esta parte de la reflexión, que nos va a dar un fenómeno llamado sombra acústica, que lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando sobre el protocolo fase extendido en la región de tórax. ¿Cómo se presentan las imágenes? Entonces, primero hay una electricidad que va a ir a partir del transductor. Esa electricidad va a hacer vibrar en esas longitudes de onda que les expliqué al principio, unos cristales piezoeléctricos. Se va a proyectar ese sonido sobre las estructuras de los órganos de los pacientes y luego va a regresar, va a ser convertido por medio de un software en imágenes y yo, por medio del software y del equipo, pues voy a poder determinar hacer un diagnóstico. En cuanto al transductor, entonces tenemos la entrada de potencia, un aislante acústico que es bastante importante para no tener interferencias en la generación del ultrasonido y poder generar así la imagen. Tiene una carcasa protectora, una capa de contacto que nosotros en el argot médico lo llamamos huella, que básicamente ese es el transductor y es el ecógrafo, los cristales piezoeléctricos que son los que van a vibrar en diferentes longitudes de onda y dependiendo de esa vibración es que yo voy a tener una calidad de imagen. Por último, el haz de ultrasonido que nos va a generar ya el estudio diagnóstico. Hablando un poquitico más de los transductores, entonces tenemos tres transductores principales, el transductor convexo, el transductor lineal y el transductor sectorial. El transductor convexo es un transductor que va a generar baja frecuencia de vibración en los cristales piezoeléctricos, pero nos va a dar una alta profundidad en el paciente. Entonces ese es como el transductor preferido para nosotros en ese estudio en este protocolo del FAST. El transductor lineal nos va a dar alta frecuencia, pero nos va a dar menor profundidad, una imagen mucho más nítida, pero lo utilizamos generalmente para hacer rastreos superficiales, para obtener accesos vasculares. Y el sectorial, que por decirlo así es como un híbrido entre estos dos, puede tener alta frecuencia o baja frecuencia y es mucho más cómodo para hacer los exámenes en tórax porque si vemos es de un tamaño menor y nos permite pues no tener esa sombra acústica que nos generan las costillas del paciente. Otra cosa muy importante a tener en cuenta cuando vamos a hacer un examen de ecografía, cualquier tipo de protocolo, pero ahorita nos vamos a sentar en el FAST, es, no sé si logran ver que todos los traductores tienen una marca sobre la izquierda. Miren en este lineal, miren en el convexo y miren en el sectorial. Esa marca para efectos prácticos en cualquier paciente que vayamos a evaluar debe estar situado hacia el vértex, o sea, hacia la parte superior del paciente y hacia la derecha para no tener inversión de la imagen en el monitor.
Vamos a hablar otro poquitico sobre los tipos de ultrasonido, que es bien importante para que entiendan otra parte que vamos a hacer cuando estuvimos viendo los pacientes en el fase extendido, que es el modo M. Esto es el modo que detecta el movimiento. Ahorita les voy a explicar eso con más detalle, pero aquí lo que queremos ver es un signo que se llama sliding, que es el movimiento entre las pleuras. Tenemos el modo B, que es el modo bidimensional, es el modo predeterminado. Siempre que arrancamos el equipo va a estar en este modo y eso nos va a dejar de interpretar las imágenes en cuanto a profundidad e intensidad. Y solo a modo, pues como de recordación, está el modo A. Este modo no genera imagen, solo genera las ondas, no se interpreta profundidad ni intensidad y lo escuchamos cuando utilizamos un ecotone y estamos buscando la fetocardia de una paciente obstétrica. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, doctor. Listo. Qué pena, es que tengo intermitencia en la señal, entonces no quiero que pierdan detalle. Si algo pasa, me cuentan, por favor, gracias. Y tenemos por último el modo Doppler, que lo utilizamos más que todo cuando estamos buscando flujos en nuestros pacientes y lo asumimos como una variación de la frecuencia o la longitud de onda. Para mayor recordación de nosotros es cuando estamos parados en un punto fijo y escuchamos una ambulancia que se está acercando hacia nosotros y luego se aleja y vemos cómo ese sonido se disipa. A partir de este principio físico es que el transductor o el equipo de ecografía logra determinar si un flujo se está acercando hacia el transductor o si se está alejando. Esto no quiere decir que los equipos nos determinen si estamos buscando un flujo arterial o un flujo venoso. Todo depende de si el flujo se está acercando o se está alejando del transductor. Ya entrando como un poquito en materia, entonces vamos a hablar del protocolo FAST, vamos a hablar un poquitico de la historia. En 1971 fue la primera vez que se utilizó el ultrasonido en un paciente politraumatizado, fue el doctor Christensen y colaboradores en los Estados Unidos, pero esto era como un bosquejo muy inicial de qué estructuras se podían ver rápidamente y cuánto era el tiempo estimado de observación de esos pacientes. Para 1990 ya se incorporó el ultrasonido en la reanimación de pacientes, pero esto es más abocado como a la reanimación hídrica y a otros tipos de protocolos que podemos ver más adelante, que sería el VEXUS. Para 1996 ya se describe el protocolo FAST, que quiere decir Focused Assessment with Ultrasonography of Trauma, que básicamente entonces lo que sabemos es que es directamente para trauma, entonces no quiero que eh, de pronto presentando un paciente por ahí cuando ya estén avesados y estén ejerciendo su carrera, digan que le hicieron un FASES a un paciente que no fue politraumatizado o que no estuvo en el contexto de trauma. Pues no hay ningún problema, nadie les va a poner problema, pero no estaríamos utilizando bien el protocolo. Para el 2004 tenemos el FACS extendido, que básicamente es revisar también las cavidades torácicas, y para el 2008 ya el FAST entra a ser parte de la TLS en su octava edición, donde tiene un poco más de aceptación aquí como en el argot médico. Entonces, ¿para qué utilizamos el FAST? ¿Cierto? Lo que queremos ver es si mi paciente tiene hemopericardio, que lo vamos a ver por medio de una vista cardíaca subsifoidea, donde podemos determinar valores dentro de 20 cc. Lo vamos a utilizar también para ver si mi paciente tiene hemoperitoneo, donde lo vamos a hacer por medio de la búsqueda en el cuadrante superior derecho y en el cuadrante superior izquierdo. También vamos a hacer una búsqueda en la pelvis o en el saco de Douglas para las mujeres. Y también cuando vamos a hacer la extensión de este protocolo, entonces vamos a ver hemo y neumotórax. El protocolo con una adecuada curva de aprendizaje, que en teoría son más o menos 50 estudios, ya sean positivos o negativos, tiene una sensibilidad del 85% con una especificidad del 96%, sin dejar de tener en cuenta que este protocolo y todo lo que tenga que ver con ecografía es operador dependiente. Entonces quiero que eso quede bastante claro ahí. ¿Para qué definitivamente no usamos el FAST o la ecografía en el paciente politraumatizado? Si yo quiero ver hemorragias o lesiones en superficies sólidas o gaseosas como intestino, mesenterio, hemorragia o retroperitoneo, también en casos de fracturas pélvicas, no es un buen estudio para poderlo realizar en esos pacientes porque nos vamos a llevar con un alto porcentaje de falsos negativos. Entonces, definitivamente para eso no. Yo creo que si logramos recordar para qué estamos haciendo el FAS, no habremos perdido como en vano este tiempito de la noche.
Entonces ya otra parte muy importante que quiero tener en cuenta es cuánto volumen de líquido yo quiero detectar, ¿cierto? Si se dieron cuenta en la diapositiva pasada, solo estamos buscando líquidos a nivel de pericardio, abdomen y ya estamos buscando también neumo o hemotórax. Y entonces quiero que vean cuánto es lo mínimo que yo puedo detectar. Para el cuadrante superior derecho es difícil de detectar unas cantidades de menos de 400 mililitros. Por eso hace que el estudio FAST tenga un porcentaje de falsos negativos importante. Para el volumen mínimo en pelvis es de 157 mililitros y definitivamente no lo podemos utilizar para descartar pequeñas cantidades de líquido intraabdominal. Entonces, ¿a qué me lleva eso? Muchachos, definitivamente el gol estándar para lesiones intraabdominales sigue siendo la tomografía y esto es algo indiscutible. ¿Por qué? Porque me permite ver sangrados entre 100 mililitros y 250 mililitros. ¿Eso qué quiere decir? En qué lo podemos traducir? Que si yo tengo un paciente politraumatizado, hago el protocolo FAST y ese paciente de pronto tiene un sangrado de 150 mililitros en el cuadrante superior derecho, definitivamente no lo voy a ver. Yo voy a emitir mi juicio de un FAST negativo y me quedo tranquilo, pero el paciente definitivamente sí tiene una lesión intraabdominal. Entonces, el mensaje grande de esta diapositiva es, si mi paciente tiene un FAST negativo, no quiere decir que no tiene una lesión intraabdominal, quiere decir más bien que yo tengo que pensar en que ese paciente, debido al mecanismo de trauma o las posibles lesiones, yo debería pensar en hacer una tomografía. ¿Listo? ¿Cuáles son las ventajas de la ultrasonografía en trauma? Lo primero es portátil, no es invasivo, tenemos un acceso fácil a la cabecera del paciente, lo podemos hacer de manera seriada, no tiene radiación ionizante para el paciente y las imágenes las obtenemos en tiempo real, con lo que yo, basado en la experiencia y en la curva de aprendizaje, puede uno darse cuenta que efectivamente los niveles de líquido que uno ve en el paciente van a aumentar. ¿Cuáles son las limitaciones? Definitivamente uno necesita un entrenamiento grande para esto, es operador dependiente. Puede que tengamos pobre penetración a través del aire, esto sobre todo para los pacientes, pues, o pensando en gases intestinales o a nivel subcutáneo. A veces por falta de entrenamiento no podemos identificar cuáles son las lesiones específicas. Otra cosa es podemos tener una limitación importante en la posición del paciente y es más difícil en los pacientes obesos porque necesitan una penetrancia más importante de los tejidos. Ahora sí entrando en materia, entonces, qué vamos a evaluar? Yo puedo hacer el protocolo de cualquiera, de cualquier orden, sí, pero el orden sugerido es, entonces, primero vamos a hacer una ventana subsifoidea, luego nos vamos a ir al espacio hepatorrenal, que es donde es el más fácil de hacer y es donde voy a ver la gran cantidad de FAS positivos. Luego vamos a ir al espacio esplenorrenal y por último vamos a ir al espacio suprapúbico a determinar si de pronto hay una ruptura de vejiga. ¿Listo? En cuanto a la ventana subsifoidea, es la inicial, es la que todos arrancamos a hacer. Como les dije, generalmente arrancamos con el transductor convexo, aunque aquí tenemos pues la foto de un transductor sectorial y vemos que está posicionado sobre el paciente directamente por debajo de la apófisis sifoides y en un ángulo de 45 grados. Esta es la manera correcta de poderlo hacer. También lo podríamos hacer aquí como en un ángulo de 90 grados, más como para la línea parasternal izquierda, pero es un poquitico más difícil de obtener cuando uno tiene un entrenamiento bajo en ecografía. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta primera imagen? Vamos a ver las cavidades cardíacas. Esto se trata, estamos al revés en ecografía, entonces vamos a ver ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, y estos que vemos aquí más blanco, que en ecografía lo llamamos hiperecoico, es el saco pericárdico, ¿cierto? Si no, se fijan bien, el líquido que corresponde a la sangre que está dentro de los ventrículos es anecoico, lo vemos negrito, y eso es lo que estamos buscando nosotros ampliamente en el protocolo. Entonces, para nosotros, esta primera ventana sería una ventana succifoidea negativa. ¿Por qué la informamos negativa? Porque no vemos líquido por fuera de las cavidades cardíacas normales. Y aquí les dejo una fotico, tengo una fotico donde vemos claramente un espacio grande anecoico, que quiere decir que hay líquido. Yo a partir de la ecografía no puedo definir si eso es sangre, si es líquido serohemático, no puedo decir absolutamente nada,
pero lo reportaría como un FAS positivo con una ventana subxifoidea positiva con un derrame pericárdico. Puede que el contexto del paciente sea trauma o no, pero entonces quiero es que recuerden esta imagen pues como bastante importante para llevársela para la casa. En cuanto al cuadrante superior derecho, entonces generalmente es la ventana más fácil de hacer, ¿sí? Es la ventana donde más falsos positivos más positivos vamos a ver y es la ventana o es la región anatómica donde más líquido intraabdominal se va a condensar, se va a quedar ahí en la parte abdominal. ¿Qué es lo que quiero que vean en este esquema de acá? Es lo que estamos buscando, la fosa de Morrison, ¿cierto? Donde ya vimos que podemos tener hasta 400 cc de volumen aquí en esta parte y en el receso esplenorenal donde vimos que podemos tener entre 250 a 300 cc. Entonces es algo bien importante para la volemia del paciente. ¿Cómo vamos a hacer? Recuerden, muchachos, que les dije que el transductor va a tener siempre la marca hacia arriba del paciente o hacia la derecha. Vamos a ubicar el transductor en el séptimo o el octavo espacio intercostal y mediado como hacia la línea axilar media. Y ahí vamos a ubicar el transductor en un ángulo de 90 grados y vamos a tener como tres visiones importantes. La primera es el espacio diafragmático, la segunda es el espacio de Morrison propiamente dicho, donde en teoría yo debería ver la mayor cantidad de líquido, y la tercera es la cauda hepática, ¿cierto? Nuevamente, aquí tenemos una mejor ubicación del transductor. Entonces, nuevamente tenemos más o menos séptimo y octavo espacio intercostal con línea axilar media. Ahí vamos a ubicar nuestro transductor. Vamos a movernos como en este cuadrante de acá, en este espacio imaginario. Y esto es lo que vamos a ver gráficamente. Entonces, vamos a ver hígado, pulmón, diafragma, que es bastante importante y es por ser hiperecoico, va a ser como una referencia anatómica, riñón, y esto que vemos acá representado en rojito sería sangrado. Entonces, ¿cómo se vería eso en el monitor? De esta manera, muchachos. Entonces tenemos la parte normal, donde tenemos toda esta parte que es el riñón, ¿cierto? Miren que hay unas densidades más, hay unas partes más hiperecoicas que corresponden a la cápsula renal, ¿cierto? Este sería el hígado, este sería el diafragma, y esto lo informaríamos como un FAS negativo, porque no es la mejor imagen, pero es de las mejores que pude encontrar. Aquí en esta partecita veríamos parte del pulmón. Aquí sí podemos interpretar un FAST positivo donde tenemos líquido. Nuevamente vemos que es algo anecoico, algo absolutamente negro por encima del riñón que no se ve acá, que sí lo vemos aquí. Y esto lo podríamos informar como un derrame pleural o un hemotoras dependiendo del contexto del paciente. Otra cosa que me parece muy importante como referenciación anatómica cuando estamos viendo los pacientes en el cuadrante superior derecho es en esta línea que vemos aquí hiperecoica que corresponde a las apófisis, a los cuerpos vertebrales. Entonces eso nos ayuda como a ubicarnos más en esa variabilidad anatómica de los pacientes. Entonces esta es una muy buena imagen y donde yo puedo informar completamente que es un buen cuadrante superior derecho. ¿Por qué? Porque veo riñón casi en toda su extensión, parte del hígado y vemos diafragma y en teoría aquí debería estar el pulmón. Entonces, cuando yo logro tener esas tres estructuras importantes, riñón, hígado y pulmón, entonces sería un FAST o una imagen bien obtenida. ¿Listo? Cuadrante superior izquierdo, ventana periesplénica, es la ventana en teoría más difícil de hacer porque primero casi siempre vamos a estar ubicados hacia la derecha del paciente y es bastante importante porque vamos a estar como hacia más posterior del paciente y vamos a ubicarnos como hacia la línea axilar posterior. Nuevamente nos vamos a ubicar sobre el séptimo y el octavo espacio intercostal y ahí vamos a tener como dos áreas importantes parecidas. Nuevamente entonces vamos a ubicar el transductor con el marcador hacia arriba. Siempre es una premisa importante para cuando estemos estudiando un paciente con ecografía y vamos a tener entonces el espacio infradiagmático y el espacio esplenorrenal. No es la ventana más fácil de hacer, es la ventana que menos FAS positivos nos va a arrojar, pero obviamente si vamos a hacer el protocolo de manera adecuada lo tenemos que hacer. Entonces aquí tenemos nuevamente el riñón, ¿cierto? Vemos aquí la cápsula del riñón,
vemos que es más hiperecoica y vemos aquí este espacio que corresponde al vaso. ¿Listo? Entonces esto lo informaríamos como un FAST negativo. Vamos a tener aquí entonces como algo más gráfico. Nuevamente, tenemos el vaso, riñón, parte de pulmón y esto que hemos graficado en rojo que sería anecoico lo informaríamos como un FAST positivo porque podría corresponder al líquido o corresponde al líquido, ¿cierto? Nuevamente la imagencita, ¿cómo la veríamos entonces? eh, de manera pues gráfica en el monitor. Entonces vemos esta parte anecoica acá, vemos un pedacito del riñón y vemos un pedacito del vaso. Entonces no es la mejor imagen, pero es que localizar FAS positivos en el cuadrante superior izquierdo es un poquitico difícil, pero en los atlas es como la mejor imagen y la más representativa que les puedo traer para el día de hoy, muchachos. Entonces vamos a hacer un repasito rápido. Cuadrante superior derecho, recordemos que es el cuadrante donde más FAS positivo vamos a tener, es el cuadrante donde más líquido puede tener reserva mi paciente ahí, más o menos entre 400 a 500 cc. Entonces es donde casi siempre arrancamos nosotros en el servicio de urgencia. Entonces nuevamente esta vista representativa, entonces tenemos el riñón, tenemos el hígado, tenemos el pulmón y tenemos los cuerpos vertebrales que les expliqué ahorita. En el cuadrante superior izquierdo, entonces tenemos vaso, riñón, pedacito de diafragma, pedacito de pulmón y tendríamos también aquí un poquitico, si lo podríamos hacer pues mejor, de los cuerpos vertebrales. Me gusta bastante esta diapositiva porque tenemos la representación gráfica aquí arriba y la representación en el monitor acá abajo. Yo sé que cuando uno arranca a ver ecografía es un poquitico más abstracto localizar las estructuras, pero miren que aquí claramente logramos identificar un riñón. Por último, vamos a hacer la ventana pélvica o la ventana suprapúbica. Básicamente lo vamos a hacer en dos planos. Es la ventana más fácil de hacer. En dos planos es porque lo vamos a hacer con el marcador completamente girado hacia la derecha o con el marcador hacia la parte superior, ¿cierto? Esto lo hacemos un movimiento giratorio completamente sobre el paciente. Vamos a ubicar el paciente, el transductor en el área suprapúbica y lo que vamos a ver es si mi paciente efectivamente pues tiene la vejiga llena o no. Yo no puedo indicar si hay una ruptura vesical por medio de este protocolo, pero sí puedo localizar nuevamente líquido libre, que es lo que estamos buscando con el protocolo FAST. ¿Dónde se va a ubicar ese líquido? Entonces vamos a tenerlo aquí para las mujeres, en esta parte que es el saco de Douglas, y para el hombre se va a ubicar por encima de la próstata en el espacio retrovesical. Entonces, nuevamente, gráficamente, pelvis femenina, pelvis masculina. Entonces vamos a encontrar la vejiga, es muy fácil de verse, vemos un espacio hiperecoico alrededor de la vejiga, vemos un espacio anecoico dentro de la vejiga que correspondería al líquido, muy probablemente orina en este paciente, y vemos que se delimita por completo toda la vejiga, ¿cierto? Entonces pelvis femenina tendríamos vejiga, útero, espacio recto-uterino y el recto donde en el espacio recto uterino es donde tendríamos un FAS positivo y veríamos líquido libre en esa cavidad. Para la pelvis masculina, nuevamente tenemos la vejiga, próstata, espacio recto vesical, el recto, y en este espacio acá es donde veríamos el líquido libre. Para efectos prácticos, muy difícil de hallarse. Lo que buscamos más rápidamente en el protocolo es que podamos ver de manera grande la vejiga y mirar a ver si tenemos algún tipo de ruptura. Hablando por último entonces del FAS extendido, lo que vamos a hacer es buscar emotoras y neumotoras. Ya completamos el protocolo FAS, ya hicimos las imágenes que tenemos que ver en el FAS. Vemos que el protocolo FAS extendido está a partir del año 2008 y entonces vamos a tener emotoras y neumotoras. Eso es lo que vamos a buscar rápidamente. Hay que hablar un poquitico sobre ecografía pulmonar. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes bastante importantes de recordar, pero el protocolo fase extendidos nos recomienda que utilicemos un transductor sectorial para buscar emotoras, donde lo vamos a ubicar básicamente en el mismo sitio donde queremos ver el cuadrante superior derecho o cuadrante superior izquierdo. Y para el neumotoras podríamos utilizar un transductor lineal. Lo importante es
tener en cuenta que yo tengo que hacer un barrido mínimo en 8 puntos del recorrido pulmonar, ¿cierto? Entonces tengo que ubicar el transductor en 8 puntos. Uno, 2, 3, 4. Este punto donde lo tenemos acá, este que está marcado con el número 2, nosotros en ecografía o en el reloj médico lo utilizamos como punto PLAPS, donde vamos a ver el receso pleural y donde podríamos evidenciar cualquier tipo de derrame. Entonces, ¿qué veríamos con el transductor lineal, que es este transductor que tenemos acá? Si se dan cuenta, el marcador está hacia la parte cefálica del paciente de forma lineal, ¿cierto? Entonces, como les explicaba ahorita, por los fenómenos que hay del ultrasonido, entonces vamos a tener dos cosas. Vamos a tener sombra acústica de las costillas. Si ven, yo por debajo de la costilla no logro ver ningún tipo de tejido, pero en el espacio intercostal, que esto correspondería al músculo intercostal, esta parte de acá arriba corresponde a tejido celular subcutáneo y esta parte de acá corresponde entonces a las pleuras, ¿cierto? Todo esto de acá hacia abajo, en teoría, sería tejido pulmonar. Para explicarlo a grosso modo, estaríamos viendo unas cosas que llamamos líneas A, que serían líneas no patológicas, y yo ahí sé que estoy dando una buena representación de ese espacio pulmonar que quiero evaluar. ¿Cómo conocemos esto nosotros en el argot médico? Lo conocemos entonces como el signo del murciélago. Lo describen como costilla, costilla, línea pleural, sombra de la costilla, y este sería el tejido pulmonar, ¿cierto? ¿Todo claro hasta ahí, muchachos? Sí, Listo. sí, señor. Entonces, nuevamente, aquí tenemos una imagen un poquito más representativa de lo que vemos en una representación gráfica y de lo que vemos en el monitor del paciente, ¿cierto? Entonces, nuevamente, costilla, espacio intercostal, costilla, pleura. Entonces, tenemos pleura parietal, que es la de acá arriba, eh, pleura pulmonar y el espacio pues, virtual que tenemos entre las pleuras, ¿cierto? Donde aquí estaríamos buscando si hay algún tipo de derrame, entonces veríamos una línea anecoica, o sea, negro, veríamos líquido, que es lo que vimos adelante. Entonces aquí se ve muy bien, me gusta mucho esta diapositiva por lo que observamos acá. Entonces, costilla, vemos la línea de la pleura aquí bastante hiperecoica y vemos acá abajo no líquido, sino que vemos es sombra acústica. Ahí es donde hay que hacer una diferenciación bastante importante y tener en cuenta que es que para poder hacer una buena búsqueda pulmonar tengo que hacer el signo del murciélago. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a buscar ahí? Vamos a buscar si el paciente tiene deslizamiento pleural y necesitamos activar en el ecógrafo el modo M. ¿Listo? Que cuando yo activo el modo M en el ecógrafo, entonces va a ser el modo de movimiento. Por eso les mostré al inicio de la charla cuáles eran los distintos modos que tienen los ecógrafos. Y entonces aquí podemos observar algo que conocemos como el signo de la playa, donde corresponde a esto al mar y esto sería la arena. ¿Listo? Y esta raya bien grande que vemos acá, que es una raya hiperecoica, corresponde a la línea pleural, que es la que estamos buscando. Si yo activo el modo M en el ecógrafo y veo esto, puedo estar tranquilo que al menos en ese espacio intercostal que estoy viendo, el paciente no tiene neumotoras ni tiene un derrame pleural importante. ¿Hasta ahí claro? Entonces vemos nuevamente costilla, costilla, sombra acústica, espacio celular subcutáneo, tejido celular subcutáneo, perdón, línea pleural, y esto sería en teoría pulmón, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuevamente costilla, costilla, espacio pulmonar, pues, tejido pulmonar, pleura, y lo que haríamos haciendo el FAL sería activar el modo M, que básicamente el ecógrafo me sacaría una imagen muy similar a esta, donde yo vería el signo de la playa, donde tenemos el mar, tenemos la arena y no tenemos pues como alguna complicación importante. Cuando yo pongo el ecógrafo en modo M y yo solo veo estas rayas así, sin la arena, solo estoy viendo esta parte de arriba, a pesar de que yo tengo el traductor bien ubicado, lo llamamos el signo del código de barras y es un signo positivo de neumotórax. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no tenemos ese sliding pleural. Las pleuras no están corriendo entre sí, entonces no genera esta imagen que vemos acá. ¿Listo? Entonces ahí informaríamos un FAS positivo.
Otra cosa que tenemos aquí muy importante es el signo de la cortina pulmonar, que es bastante fácil de evidenciar y me gusta bastante esta diapositiva. Entonces tenemos acá, estamos ubicados en el cuadrante superior derecho del paciente, muy similar a como lo estábamos haciendo con el FAS normal. Entonces vemos aquí los cuerpos vertebrales, vean que son más hiperecoicos, vemos la línea del diafragma aquí y vemos esta parte que sería el hígado. Entonces, ¿por qué se corre eso? Porque el paciente está haciendo la inspiración y esto lo llamamos signo de la cortina. ¿Qué quiere decir eso? Que al menos ese pulmón que estoy revisando tiene una buena expansibilidad, entonces no tengo que preocuparme porque tenga un derrame pleural importante, porque tenga un hemotórax o porque tenga un neumotórax. Entonces, no quiere decir que lo voy a informar como un fast negativo. Tengo que seguir haciendo el recorrido por al menos mínimamente 8 puntos, como les expliqué en las diapositivas anteriores, pero si yo logro evidenciar el signo de la cortina pulmonar, yo me quedo bastante tranquilo en ese paciente en el contexto de trauma, ¿cierto? Nuevamente, entonces explicamos lo del modo M. Entonces tenemos el signo de la arena, ¿listo? De la playa, perdón. Entonces tenemos la arena acá, el mar, y este es el signo del código de barras que nos indica neumotórax, ¿listo? Queda claro hasta ahí. Si yo pongo activo el modo M en el ecógrafo, pues definitivamente yo informaría esto como un FAST extendido porque estoy en la cavidad torácica positivo donde tendría un neumotórax. Dependiendo de la ubicación que yo tenga, le diré al cirujano si fue derecho, si es izquierdo, pues necesitaría una sonda tórax. Ya como para terminar, entonces tenemos aquí un estudio bastante importante. Es un estudio un poquito viejo, es un estudio del año 2005, pero es bastante importante para nosotros en el servicio de urgencias porque es uno de los estudios que más muestra de pacientes tiene. Tiene alrededor de 75.000 pacientes. Y aparte de eso, es un estudio prospectivo donde comparamos la radiografía, la radiografía con el ultrasonido para el diagnóstico de neumotoras. Entonces vemos aquí que el ultrasonido tiene una sensibilidad del 98,1% versus la radiografía que tiene una sensibilidad del 75,5%, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el mensaje grande de ese estudio, el de 2008, que ya lo tenemos casi que institucionalizado desde el Servicio de Medicinas de Urgencias y desde el la sensibilidad del ultrasonido para detectar neumotórax y hemotórax es más alta que los rayos X de tórax y detecta entre el 92 al 100% de los pacientes. Nuevamente, haciendo la salvedad, muchachos, es operador dependiente. Yo tengo que ser acucioso con la evaluación del paciente y si yo no he hecho los 8 puntos en el barrido pulmonar, pues definitivamente no podría animarme a decir que es un FAST negativo, ¿cierto? Otras dificultades que podríamos tener entonces con este diagnóstico por medio de ecografía en el protocolo FAST, los falsos positivos y los falsos negativos. ¿Qué me puede generar un falso positivo? Un paciente con pericarditis, un paciente que iba cruzando la calle, 85 años, pero previamente tenía pericarditis y yo lo estoy viendo en contexto de trauma, por eso es que les digo, yo no puedo hacer la diferenciación entre si es un sangrado o si es un líquido por una efusión. Derrame pleural no traumático, ascitis, pacientes que estén en diálisis peritoneal y tengan algo de líquido del recambio de la diálisis peritoneal ahí en cavidad abdominal, derivaciones ventriculoperitoneales, ruptura de vejiga, hiperestimulación ovárica, ruptura de quiste ovárico o excesiva reanimación. Cuando un paciente básicamente lo encharqué, lo llené de líquidos, pues también puedo llenar la cavidad abdominal de líquido. Falsos negativos, enfisema en tejido blando superficial, porque definitivamente el aire es muy mal conductor del ultrasonido, entonces yo lo puedo informar como un mal negativo por una mala ventana. Pacientes obesos y lesiones extraperitoneales aisladas. Como conclusiones entonces de esta charla de presento, muchachos, es que el FAS definitivamente de la paratomías innecesarias. Si es negativo, no descarta lesiones ocultas, por lo que les mostré de los CC que pueden estar a nivel intraabdominal. Permite realizar exámenes de forma rápida y repetida. Esto es bastante importante. Recuerden que con un buen entrenamiento yo podría hacer un protocolo FAST entre 2 a 5 minutos. Ese es como el esperable. Solamente estamos hablando del FAST. Para el FAST extendido estamos hablando de alrededor de 8 minutos, ¿cierto?
El FAS es mucho más accesible, es rápido, es barato y es menos riesgoso para el paciente, porque lo puedo hacer ahí con el paciente inestable en la sala de reanimación sin hacer un traslado inseguro para la tomografía. Pero ya sabemos que el gol estándar definitivamente la tomografía es muy útil en pacientes con heridas penetrantes en región precordial y trauma cerrado abdomen asociados a hipotensión, porque básicamente pues esos pacientes van a necesitar otras ayudas y ya valoración por cirugía general. Y si recuerdan esto, yo creo que no habremos perdido este espaciocito académico en esta noche. No detecta cantidades pequeñas de líquido de menos de 200 mililitros, entonces la conclusión grande es, sirve, es barato, es repetitivo, pero si mi paciente tiene un sangrado menor de 200 mililitros en el abdomen, definitivamente yo debería hacer una tomografía. Listo. Muchachos, muchas gracias. Espero que les haya gustado la presentación. No, Cualquier doctor, duda, excelente. Muchísimas cualquier gracias. duda, con muchísimo gusto. Yo le envié las diapositivas a Mateo. Las pueden compartir entre ustedes, leerlas. Ahí abajo en el pie de página, pues tenemos varias aclaraciones. Eh, Cualquier duda, no duden en hacerla en este momento o Mateo tiene mi correo electrónico o el celular. Con mucho gusto le respondo. Y doctor, yo tengo una pregunta. Perfecto, doctor. ¿Qué opciones Bien. tenemos en los pacientes que son muy obesos? Si el fax no va a ser confiable por ser un falso negativo. Mira, definitivamente cuando tenemos, pues estamos hablando de pacientes obesos mórbidos, pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 30. Definitivamente en esos pacientes es probable que el transductor convexo, que es el que utilizamos, no llegue a esos 20 centímetros de profundidad, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que el paciente obeso puede tener un espacio de tejido celular subcutáneo importante y esa profundidad que me da el transductor no sea suficiente. Definitivamente el paciente obeso necesitaría una tomografía. Listo. No es mal visto que usted informe al superior, al cirujano que le esté presentando el paciente o al urgentólogo que le esté viendo el paciente con que usted encontró un paciente que tenga mala ventana, porque en teoría es como lo más seguro. Listo. Entonces la opción definitiva para el paciente muy obeso o con mala ventana sería la tomografía definitivamente. Teniendo en cuenta que si el paciente es muy, muy obeso, mayor de 130 kilogramos, pues no todos los tomógrafos admiten pacientes con un peso superior a ese. Hay muy poquitas instituciones aquí en Medellín que tienen un tomógrafo donde uno puede dejar un paciente de más de 130 kilos. ¿Listo? Doctor, yo tenía también una preguntita un poco saliéndonos de la teoría del tema, sino más práctica, es ¿cuánto puede costar un ecógrafo, sea de los de carrito o un ecógrafo portátil? Ve, mira, eso depende pues como de las cualidades que tenga el equipo, ¿cierto? Eso pasa casi que igual con los celulares. Pues en la gran mayoría de instituciones el ecógrafo que tenemos en el servicio de urgencias es el ecógrafo que dejó de utilizar el ecocardiografista o que dejó de utilizar el radiólogo. Listo. Pero un buen equipo con un buen software, porque también es muy importante tener un buen software, está alrededor de unos 25 28 millones de pesos. Un ecógrafo portátil tipo Butterfly, que es como la marca más conocida en estos ecógrafos portátiles, que sería lo que utilizaríamos, puede estar alrededor de unos 5 o 6 millones de pesos. El equipo no es tan costoso, lo que es más costoso es que el equipo sea avalado por el INVIMA y que yo pueda operarlo en un servicio de urgencias. ¿Listo? Pero también podemos ver en los Estados Unidos o por páginas pues, de importaciones que yo puedo conseguir un ecógrafo para uso personal de alrededor de unos 1.000, 2.000 dólares. ¿Listo? Entonces es un espectro muy amplio. Entonces lo que quiero que tengan en cuenta es que yo sí estoy de acuerdo con que la ecografía va a ser cada día más asequible, que vamos a necesitar saber más de ecografía y que muy probablemente ustedes o otra nueva generación vayan desplazando un poquitico más el fonendo por un ecógrafo. ¿Listo? Perfecto, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, listo, muchachos. Doctor, muchas gracias por la charla. A todos los compañeros pues, que se conectaron y estuvieron pues, pendientes de la charla. Igualmente,
Como el doctor les dijo, quedan las diapositivas, nos queda la grabación.